Padre de los cielos. Iglesia, les voy a pedir que pasen conmigo a Esther capítulo 2. Esther capítulo 2. Vamos a continuar el estudio bíblico del poderoso libro de Esther. Y esto lo está corriendo la pastora Nidia, pero la pastora Nidia se fue de vacaciones 2 semanas y lamentablemente yo me puse a leer el capítulo y Dios me dio una palabra, así que la vamos a traer. Tengo una enseñanza. Hoy no te voy a predicar muchísimo, hoy voy a enseñar. Hoy voy a enseñar y la enseñanza es fundamental para el crecimiento del cuerpo. Y yo creo que esta palabra les va a gustar. Esther capítulo 2, en cuanto lo tengan, se pueden poner de pie. Eso es más bien costumbre aquí por respeto a la palabra de Dios. Voy a leer un versículo, 2 versículos. En el versículo 16 de Esther capítulo 2, versículo 16. Esther 2, 16. Y en cuanto lo tengan pueden decir amén. Amén. Esther 2, 16 dice la palabra de Dios. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Esta historia de Esther, antes de sentarnos vamos a orar un poquito más. Pero esta historia de Esther es bien poderosa porque es la historia de una niña que pasó de ser huérfana a ser realeza. Y entonces, ¿cómo fue que ella logró esto? Quiero que saltes conmigo al versículo 20. Versículo 20. Esther 2:20 dice: y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Como cuando él la educaba. El éxito de Esther tenía en gran medida que ver con el hecho de que ella tenía un mentor. Hoy vamos a hablar de mentoría. Mentoría. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, mi Cristo, porque hoy habemos un grupo de líderes aquí. Habemos un grupo de líderes, Señor. Algunos ya lo saben, otros todavía no lo saben, pero aquí todos cargamos un liderazgo. Liderazgo en nuestras casas, liderazgo en nuestras familias, liderazgo en nuestros lugares de estudio y trabajo, liderazgo ministerial, liderazgo por cuanto somos hijos de un rey y somos entonces príncipes aquí en esta tierra. Te damos gracias, Señor Padre. Yo te pido que seas tú ministrando estos principios a través de la enseñanza de tu palabra, Señor, y que tú actives en nosotros, Padre, esta identidad de liderazgo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Se pueden sentar. Esther es el tipo de discípulo que todo mentor quisiera tener, porque Esther alcanzó la mayor de las metas. Esther fue tan y tan bien preparada que en el momento de su prueba ella pasó con A. Ella pasó de una manera sobresaliente. Y ese es el deseo de cada mentor. Ese es el deseo de cada líder. Que la gente que nos pudiera estar mirando, que nos pudiera estar observando, que nos pudiera estar siguiendo, que ellos puedan alcanzar las mayores victorias. Que ellos puedan tener éxito en lo que se propongan. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de mentoría y paternidad espiritual. Porque mentoría es el concepto secular. En lo espiritual, el concepto es paternidad espiritual. Y mentoría es uno de los componentes más importantes en el liderazgo. ¿Por qué? Porque si
La gente que está caminando con nosotros en nuestros proyectos, en nuestras familias, en nuestras relaciones, en cualquiera que sea el proyecto que nosotros estemos asumiendo en esta vida, si las personas que nos siguen a nosotros no pueden desarrollarse por sí mismas, en el día en que yo falte, ¿qué va a ser de ellos? Liderazgo es bien abarcador. Liderazgo tiene que ver con planificación, tiene que ver con administración de los recursos, tiene que ver con visión, tiene que ver con identidad, con yo poder reconocer quién yo soy como líder y cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Pero uno de los componentes más importantes del liderazgo es esto de la mentoría. Yo tengo que poder saber cómo guiar y cómo dirigir a las personas que están caminando conmigo. Amén. Y así cada uno de nosotros tenemos personas que están caminando con nosotros en la vida y nos están mirando a nosotros, y a lo mejor tú dices, no, pero pastor, a mí no me gusta esto de hablar en público, a mí no me gusta esto del liderazgo, a mí no me gusta cuando yo estoy en una reunión de grupo y preguntan quién va a ser el líder, yo siempre me echo para atrás. Te voy a leer unos versículos que a lo mejor te cambien un poquito la perspectiva respecto a esto. Deuteronomio capítulo 28, para los que están apuntando, y hoy definitivamente es una de esas clases que es buena para tomar notas. Deuteronomio capítulo 28, desde el versículo 1, comienza Dios hablando una promesa y declarando la identidad que Él quiere que el pueblo de Dios tenga. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Así que se supone que nosotros nos distingamos de los demás en cuestión del nivel en el cual nosotros estamos operando. Amén. Versículo, amén. Amén. Estamos, lo voy llevando poquito a poco. Versículo 13 de Deuteronomio capítulo 28, y este versículo probablemente lo han escuchado varias veces. Deuteronomio 28:13 dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Toda promesa bíblica viene en un combo, viene con una condición. Y si nosotros cumplimos con la condición, que es obedecer los mandamientos de Dios, hay una promesa que se desata sobre nuestras vidas, y es el favor que desata el liderazgo. Es un favor especial que está sobre los hijos de Dios. Hay una razón por la cual en todos los lugares donde tú vas, la gente te quiere prestar el oído. No es porque seas más lindo, lamento decírtelo. No es porque seas más linda. It's not because you're cute. O sea, es porque la gente reconoce que hay algo diferente en ti. La gente reconoce que hay algo diferente en ti. Desde el día en que tú decidiste comenzar a caminar en pos de este Jesús, algo se desató sobre tu vida, y ese algo se llama el favor de Dios. Y el favor de Dios a nosotros nos habilita para el liderazgo. El favor de Dios es una unción especial que tenemos los hijos de Dios. Esto no es una unción especial que tienen los pastores. Esto es una unción especial que tenemos los cristianos. Desde el momento en el que entramos en este pacto, dice la palabra que fuimos injertados al pacto. Esta palabra tú la puedes recibir. Tú la puedes recibir aunque sea una palabra del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo, en el momento en que te cubrió a ti, dice el apóstol Pablo, que a nosotros nos ha injertado dentro del pacto. Amén. Así que nosotros podemos recibir esta palabra. Todos estamos llamados al liderazgo. Todos estamos llamados al liderazgo. En el lugar en donde hay una carencia de liderazgo, lo que hay es una carencia de mi obediencia al llamado. En el lugar en donde hay carencia de liderazgo, lo que hay es una carencia de obediencia al llamado de parte de los hijos de Dios. ¿Por qué Puerto Rico está metido en los revoluces que está metido? Porque por décadas la iglesia no ha estado capacitando líderes para el servicio público. Por décadas la iglesia ha estado preparando excelentes evangelistas, excelentes profetas, excelentes pastores, excelentes apóstoles y excelentes maestros, pero no hemos preparado excelentes líderes para posiciones
de servicio público, ni para el comercio, el empresarismo, para profesiones en general. Y por eso ahora mismo las personas que están en autoridad son personas corruptas, porque son personas carentes de valor, porque mientras la iglesia se ha esmerado en enseñarle al pueblo a buscar en la Biblia, el mundo se ha encargado de preparar gente para el liderazgo. Personas que se atreven. Y nosotros necesitamos atrevernos. Nosotros no nos podemos limitar a una meta, no nos podemos limitar tal vez a lo que mis padres hicieron o a lo que me inculcaron desde la crianza. Nosotros necesitamos, en ese sentido, aceptar el llamado de Dios. Yo recuerdo, yo he hablado con pastores que me decían que cuando ellos decidieron irse a estudiar maestría, sus pastores los criticaron porque eran cosas como empresa, eran cosas como psicología. Y les decía, no, pero es que lo que pasa es que tú eres un pastor, tú tienes un llamado. ¿Y qué pasó? ¿Quién dijo que los pastores y los ministros no podemos ejercer liderazgo en lo secular? El apóstol Pablo lo hizo. El apóstol Pablo era un empresario, él tenía comercio, él vendía tiendas. Pero todos estamos llamados al liderazgo y todos estamos llamados a ser discípulos. Dentro de nuestro liderazgo y de las capacidades que nosotros necesitamos desarrollar, nuestras competencias de liderazgo, necesitamos desarrollar la competencia de hacer discípulos. Mentoría es un concepto secular que en lo espiritual lo que significa es saber hacer discípulos. Y todos estamos llamados a ser discípulos. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no es un llamado sobre el liderazgo de la iglesia, esto es un llamado sobre la iglesia en general. Todos los cristianos estamos llamados a ejercer liderazgo y todos los cristianos estamos llamados a ser discípulos. Amén. Amén. ¿Qué es mentoría? ¿Qué es mentoría? Es una relación en la cual una persona con más experiencia y conocimientos ayuda a una persona con menos experiencia y conocimiento. El mentor podría ser una persona de mayor edad o de menor edad. Y esto a mí me encantó, esto no es bíblico, esto es una definición en un diccionario secular, normal. Un mentor puede ser una persona mayor que su discípulo o podría ser menor, amén. Pero la persona que es un mentor debería tener algún área de especialidad, expertise. Lo que va a definir que yo soy un mentor es que yo tengo un área de especialidad. Hay algo en lo cual yo me estoy especializando. Yo hablaba con Saúl esta semana y me hablaba acerca de unos seminarios, ¿verdad? Que quiere dar. Y eso es poderoso. Y en el nombre de Jesús lo vas a hacer. Y en el nombre de Jesús le vas a dar clases y seminarios a personas que posiblemente sean mayores que tú y que posiblemente lleven más años de experiencia que tú, pero por cuanto tú has decidido especializarte en unas materias, eso a ti te va a convertir en un maestro. Y el conocimiento y la especialidad es lo que a nosotros nos va a dar autoridad a la hora de nosotros impartir o enseñar. Así que es una experiencia de aprendizaje y desarrollo, es una alianza entre el mentor y el discípulo, entre una persona con vasta experiencia y alguien que quiera aprender. Eso es lo único que se requiere para que se establezca una relación de mentoría. Es una asociación entre una persona que tiene vasta experiencia o especialidad en algo y una persona que quiere aprender. No hay más ningún otro requisito. Y de esto se ha desarrollado toda una industria de educación, universidades y escuelas. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que quieren aprender y hay maestros que tienen conocimiento. Así que eso es lo único que se requiere. Y vamos a entrar entonces en lo que son los principios de mentoría y paternidad espiritual que nosotros encontramos aquí en Esther capítulo 2. ¿Cuántos quieren aprender un poquito más acerca de esto? Amén. Principios de mentoría y paternidad espiritual.
Son unos cuantos, voy a tratar de avanzar y les confieso que cedí a la tentación de sobrecargar este bosquejo, pero cuando lo estaba revisando, el ayuno como que empezó a hacer efecto en mí. Yo estoy pidiéndole a Dios dominio propio. Dominio propio. Y ese dominio propio se ejercitó a la hora de revisar este bosquejo. Y ahí pude ver una sección completa que fue como que, ok, esto no es imprescindible. Esto lo puedo obviar y se puede dejar para otra clase. Y ahí de momento veo que Espíritu Santo estás trabajando en mí. Gracias, Señor. Esther capítulo 2. Mi esposa se goza porque pues. Esther capítulo 2, versículo 7. Desde el versículo 7 dice, y había criado a Hadasa, es decir, Esther. Y hablamos acerca de las definiciones. Mi mamá trajo en semanas anteriores las definiciones acerca de esto, de las palabras, ¿verdad? Hadasa, es decir, Esther, que fue el nombre que le puso a su tío, hija de su tío porque era huérfana. Alguien que diga conmigo huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y esto es poderoso porque ser lindos no nos garantiza el éxito en la vida. Dice que era de hermosa figura y de buen parecer. Pero la historia no terminó allí. Eso no fue lo que le dio la victoria a ella. Por eso es que la Biblia nos narra cuáles fueron esos otros elementos que a ella le dieron esa victoria. Lo que le dio la ventaja no fue su figura y su buen parecer, sino que fueron estas otras cosas que sucedieron. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y el primer principio que le voy a traer acerca de la mentoría y la paternidad espiritual es adopción. 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 Adopción lo que significa es tomar un hijo ajeno como propio. Un hijo ajeno y tú lo tomas como propio en virtud del acto jurídico de la adopción con el fin de establecer con él una relación paterno-filial con idénticos o análogos vínculos jurídicos que los que resultan de la procreación. Así que simplemente lo que significa es que yo estoy tomando un hijo que no es mío y lo estoy tomando como si fuera mío y lo estoy tratando como si fuera mío. Lo estoy tratando como si fuera mío. Y en la mentoría ocurre un tipo de adopción en la que el discípulo se desprende de quienes lo habían formado hasta el momento. El discípulo se desprende de quienes lo habían formado hasta el momento y ahora viene a ser formado bajo un nuevo liderazgo. Y este proceso de adopción, si nosotros no estamos conscientes de que tiene unas implicaciones bien profundas y bien íntimas, nosotros podemos perder discípulos. Por esto es que muchas veces se pierden los discípulos, porque no estamos conscientes de que ocurrió un proceso de adopción. Tú estabas anteriormente bajo otro liderazgo y ahora tú vienes a formar parte de mi liderazgo y yo necesito estar consciente de lo que está pasando por tu mente ahora mismo. Y yo encontré que ocurren unos cuantos conflictos dentro del proceso de adopción. Y voy a saltar toda esta parte acerca de la crianza, que a lo mejor yo te la puedo pasar porque encontré una información bien poderosa acerca de cómo los judíos crían a sus hijos y los valores. Pero como esto no es una clase de crianza, pues ahí fue que el Espíritu Santo a mí me machucó. Se lo voy a dejar a mi mamá para que lo cubra entonces en la próxima semana. Pero conflictos comunes en la adopción y cómo nosotros los podemos manejar. Conflictos comunes que ocurren cuando una persona pasa un proceso de transición. Alguien que diga conmigo transición. Yo tenía unos padres y ahora estoy viniendo bajo la cobertura y bajo el cuidado de unos padres nuevos. Eso es una transición. Y los conflictos que podemos experimentar es pérdida. Porque aunque yo me fui enojado del trabajo donde yo estaba, aunque yo renuncié y me fui enojado porque pasaron las cosas que hayan pasado y de momento comencé un trabajo nuevo, ahora, como quiera, entre la emoción de mi trabajo nuevo, yo tengo también un sentimiento de pérdida porque me tuve que desprender de un vínculo que yo llegué a establecer con un grupo de trabajo, con unas personas que yo llegué a conocer por posiblemente 2 o 3 años que estuve trabajando en ese lugar.
por posiblemente unos beneficios que yo tuve, un crecimiento que pude experimentar en ese lugar, y ahora yo siento una pérdida. Y entonces, como líder, como el nuevo líder de esta persona que acaba de venir a trabajar conmigo, yo tengo que estar consciente de que esta persona está pasando por esa pérdida. Alguien que diga conmigo pérdida. Yo necesito poder reconocer y validar esos sentimientos también. Amén. Amén. Y dentro de esto también ocurre un proceso de confusión. Esto aplica a lo profesional, ¿verdad? A lo vocacional. Y algunos de los ejemplos que te voy a traer son vocacionales. Algunos de los ejemplos aplican definitivamente a lo eclesiástico. Porque algunos de ustedes vinieron de otras iglesias. Y ahora entonces están viniendo bajo una nueva visión, bajo un nuevo liderazgo. Y también posiblemente ustedes desarrollaron sus vínculos, tuvieron sus buenas relaciones en sus otras iglesias, a lo mejor crecieron allá, tuvieron unas muy buenas experiencias, se fueron por las razones que se hayan ido. Eso yo lo entiendo y lo valoro. Yo necesito que poder entender y valorar ese proceso que está pasando, porque eso no se borra de la memoria. Haya sido de la iglesia católica, haya sido de la iglesia, de otra iglesia evangélica, haya sido de la iglesia que sea. Hubo un proceso de transición y es necesario que se validen esos sentimientos de pérdida, porque todo esto dentro del proceso de transición va a provocar confusión. Y la confusión es precisamente el otro elemento que nosotros podemos encontrar en este proceso. De momento me confundo porque yo estoy acostumbrado a que las cosas se hagan de cierta manera. Aquí las cosas se hacen de otra manera. Entonces yo no entiendo algunas cosas, a lo mejor no entiendo algunas cosas de la visión. David me lo ha dicho un par de veces ya. Hay algunas cosas de la visión que a lo mejor pues tú sabes, ¿no? Les adelanto que nosotros no tenemos, aquí en la casa no tenemos una visión tradicional, ¿verdad?, respecto a ministerio, pero no voy a entrar en nada de eso ahora. Nos podemos sentar, hablar más adelante. Pero yo necesito poder hacer eso como líder, y tú necesitas poder hacer eso como líder de las personas que están caminando contigo, para ayudarlos en esa transición también, para que puedan entender también. Dolor es otro de los conflictos que también nosotros experimentamos en esta transición. ¿Por qué? Porque es que ocurrieron muchas cosas que me lastimaron. Si me fui de allá, es bien probable que salí achichonado. Algo pasó. Y hay un dolor que yo necesito aprender a manejar. Hay algo que está dentro de mí que yo necesito. Hay coraje, puede haber ansiedad. Y todos estos son sentimientos que yo voy a tener y que provocan conflictos si yo no estoy consciente de esto, o si yo no atiendo esto que yo estoy sintiendo. Y yo necesito poder atender esto. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos esto como líderes de las personas que están caminando con nosotros? Y como discípulos también. Porque los líderes queremos ser como Jesús, pero no somos Jesús. Los líderes, nosotros tratamos, ¿verdad? Pero hay una parte que también le toca al discípulo en esto, que es la comunicación. ¿Cómo nosotros manejamos estos conflictos que vienen con el proceso de adopción, con esa transición de un lugar a otro? Y la comunicación tiene que ser abierta y honesta. Una comunicación abierta y honesta. Y encontré información acerca de unas estrategias para manejar esa transición en la adopción. Comunicación abierta y honesta. Nosotros no debemos obligar a las personas a hablar hasta que estén listas, pero, mira esto que encontré, pero necesitamos poder atender el proceso de transición como si fuera un tópico normal. Estás en una transición. Y esto no puede ser un tabú. Esta transición no puede ser algo que lo vamos a dejar a un lado. Yo he escuchado personas decir, no, yo no quiero que me hables de tus experiencias pasadas en aquel otro trabajo. Yo no quiero saber cómo se hacían las cosas allá. Yo no quiero saber lo que tú viviste allá. No, estamos empezando desde cero. Definitivamente estamos empezando desde cero, pero yo no puedo ignorar tu experiencia pasada. Y esta información yo la encontré específicamente en casos de adopción de niños, pero tiene una aplicación al liderazgo bien poderosa. Yo no puedo ignorar la experiencia que tú tuviste. Yo no puedo ignorar lo que tú aprendiste allá, porque posiblemente lo aprendiste bien o posiblemente lo aprendiste mal.
Y si yo no estoy consciente de lo que tú estás cargando en cuestión de conocimientos y experiencias, pues yo voy a estar cojo como líder, porque es posible que yo te delegue una responsabilidad que sea una carga demasiado pesada para ti. Así que necesitamos poder crear estas conversaciones, crear estos espacios en donde la comunicación esté siempre abierta. Nosotros necesitamos estar disponibles para nuestros discípulos emocionalmente y físicamente. Emocionalmente y físicamente. El corazón del mentor está en sus discípulos. El corazón del mentor está en sus discípulos. A mí me tiene que importar. Me tiene que importar. A ti te tiene que importar la gente que esté caminando contigo. Número 2, aprender lo más posible sobre la historia de la preadopción. Aprender lo más posible sobre la historia de la preadopción. ¿Qué fue lo que te enseñaron? ¿Cómo era que se hacían las cosas? ¿Por qué? Porque aunque pueda haber dolor en eso, pero entre medio del dolor hubo aprendizaje. ¿Verdad que sí? Entre medio del dolor hubo aprendizaje. Y yo necesito poder tener esas conversaciones también. Usted tiene que poder tener esas conversaciones con las personas que están siguiéndolo en su liderazgo también, para ver qué fue lo que se aprendió y qué fue lo que dolió. Y si yo no sé qué fue lo que dolió, es posible que yo como líder cometa los mismos errores que tu anterior líder. Y hay cosas que pasan que a lo mejor yo puedo ser de cierta manera con David y a David no le afecta. Pero a lo mejor si yo soy de la misma manera con Alcides, a lo mejor a Alcides le afecta porque le recuerda a su antiguo líder que posiblemente pasaron algunas cosas, algunas diferencias. Y si yo no estoy consciente de eso, yo mismo podría abortar el proceso de adopción. ¿Esto está bendiciendo a alguien? Amén, amén. Número 3, crear una atmósfera estable, consistente y de amor. Crear una atmósfera constante, estable y de amor para el ambiente de trabajo en donde yo esté, para mis discípulos, para las personas que estén caminando conmigo. Yo necesito ser una persona constante. ¿Tú sabes lo que encontré aquí? Que los niños, cuando pasan ese proceso de adopción, se benefician grandemente de la estructura. De la estructura. La mayoría de nosotros lo que estamos es carentes de estructura. La mayoría de nosotros lo que estamos es carentes de estructura. Y como no nos enseñaron la estructura, aprendimos entonces a tomar las decisiones a lo loco, porque ese fue el modelaje que nos dieron. Las cosas se hacían a lo loco, no había planificación, no había estructura. Y como no había planificación y no había estructura, había desorden. Y el desorden creaba tanto caos en el ambiente que algunos de ustedes están aquí por eso mismo. Me atrevo a decirlo. Amén. Y entonces nos podemos beneficiar de un ambiente que sea constante, que sea estable, que sea un ambiente de amor, en donde haya comprensión, en donde haya comunicación, vamos a hablar las cosas, que haya una apertura a las sugerencias. Yo no lo sé todo. Hay cosas, y tú has venido a este lugar precisamente porque yo no lo sé todo. Precisamente porque Dios te quiere usar a ti también para añadir revelación a la casa, para añadir estructura, para añadir orden, para añadir estrategias, para añadir ideas, para traer iniciativas. ¿Cuándo dicen amén? Y número 4, para terminar este primer punto de la adopción, yo espero terminar a tiempo hoy. Ay, santo. Número 4, consulta con alguien cuando necesites ayuda. Y esto habla de lo que es la estructura apostólica. Y yo me gozo de que en este tiempo en meses anteriores estuve orando por mentores, y de momento me han llegado unos mentores poderosos a mi vida. Me estoy reuniendo con unos ministros poderosos que me están dando mucha dirección y mucha sabiduría. Estoy pudiendo aclarar muchas dudas respecto a todas estas cosas. Y ha sido de gran edificación. Y nosotros necesitamos tener con quién hablar cuando nosotros nos encontremos en esto. Iba a decir una mala palabra. Y no era una mala palabra, pero algo que no puedo decir desde el púlpito. Cuando nos encontremos en estos aprietos, en el liderazgo, necesitamos tener con quién hablar estos asuntos. Amén, amén. Así que seguimos entonces.
cerramos. Ese primer punto es adopción. La mentoría tiene que estar consciente de que aquellos que nos están siguiendo están pasando por un proceso de adopción, una transición en el liderazgo. Versículo 8 de Esther capítulo 2 dice: sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Así que en el momento en que fueron a buscar a esas doncellas, a esas jovencitas vírgenes, a Esther se la llevaron también. Y el segundo principio de mentoría y paternidad espiritual es preparación para la prueba. Preparación para la prueba. Nuestro trabajo como líderes y como mentores para con nuestros discípulos es un constante proceso de preparación para la prueba, porque la prueba no avisa. Nosotros necesitamos preparar a nuestros discípulos, a nuestros hijos, a la gente que nos estén siguiendo, porque en cualquier momento les va a llegar una prueba. En cualquier momento les va a llegar una prueba. Nosotros no podemos criar hijos dependientes. Nosotros necesitamos criar hijos que sepan depender de Cristo. Que sepan depender de Cristo. En nuestro trabajo como hacedores de discípulos, nosotros no hacemos discípulos de nosotros mismos. Nosotros como cristianos y como creyentes hacemos discípulos de Cristo. Mi trabajo es llevarte a ti a depender de Cristo, no a depender de mí. Porque en el momento de la prueba, yo te hago daño a ti si yo te hago dependiente de mí. En el momento de tu aflicción, si a ti te explota un bochinche a las 3 de la mañana y tú no consigues a tu pastor, vas a tener un gran problema. Pero si en el momento de tu bochinche tú sabes clamar a Cristo, si en el momento de tu bochinche tú sabes orar, si en el momento de tu aflicción tú sabes buscar en la Biblia, pues entonces ya yo logré mi meta como pastor, yo logré mi meta como líder, que es que tú sepas realmente depender de aquel que puede proveer todas tus necesidades. Amén. Así que nuestro trabajo es preparar a nuestros hijos, a nuestros discípulos para situaciones como conflictos relacionales. Cuando, me dejó la jeva. Y te llaman porque están en este problema, porque te dejó tu pareja. Tú tienes que estar preparado para eso. Y es mi trabajo preparar a mis hijos para ese momento. Es mi trabajo preparar a mis discípulos para ese tipo de conflictos. Cambios repentinos como enfermedades o accidentes. Yo necesito, y yo le doy gloria a Dios de que yo estaba preparado cuando me ocurrieron todos mis problemas. La gente me miraba y me decía: Millán, tú estás bien tranquilo. Y yo estaba igual de preso que los demás. Cuando yo estaba en el programa de rehabilitación y yo estaba en todas estas situaciones donde yo estaba encerrado. Y llegaban unos chamaquitos que estaban hechos toda una porquería y me miraban y me decían: ¿pero cuánto tiempo tú llevas aquí? Yo llevo un mes, igual que tú. ¿Y por qué tú estás tan tranquilo? A mí me prepararon, yo no sé cómo fue que lo hicieron mis padres, pero de alguna manera me dieron un modelaje, me dieron unas capacitaciones, ellos me prepararon de tal forma que cuando llegaron los problemas a mi vida, yo supe mantener la calma. Yo supe cómo mantener el cool, como dicen en inglés, ¿verdad? Stay cool. Yo supe cómo confiar en el proceso, yo supe cómo confiar en las capacidades, y no éramos cristianos, pero de alguna manera tenía como esa capacidad que había sido formada en mí por mis mentores, que en aquel momento eran mis padres. Amén. Así que tenemos que preparar a los nuestros para los conflictos y también preparar a los nuestros para oportunidades de crecimiento. Porque no todo es malo, pero hay gente que no se atreve a ir a una entrevista de empleo. Hay gente que no se atreve a solicitar una promoción en sus trabajos. Hay gente que no se atreve a montar un negocio. Hay gente que no se atreven a aceptar un llamado ministerial, aunque tengan el llamado, aunque tengan los dones y los talentos, pero no se atreven porque no han sido capacitados para eso. Y es nuestro trabajo como líderes preparar a los nuestros para que cuando se les abra la puerta de oportunidad, como fue en el caso de Esther. En el caso de Esther, ella atravesó una vasta variedad de conflictos en el momento de su transición. Cuando ella tuvo que salir de la casa de Mardoqueo y entrar en la casa del eunuco, ella de momento se quedó sola.
ella se quedó sin su grupo de apoyo, ella se quedó sin su hogar, ella se quedó sin su familia, ella se quedó sin su seguridad, pero en medio de una situación completamente inestable, ella supo mantenerse con calma, ella supo mantenerse bajo la gracia de Dios, y dentro de una situación completamente inestable y peligrosa, ella sobresalió. Y ese es nuestro trabajo como líderes. Nuestro trabajo como líderes es provocar y hacer todo lo posible para que cuando los nuestros se encuentren ante puertas abiertas de oportunidades, que las sepan aprovechar, que se atrevan a lanzarse, que se atrevan a aceptar ese llamado, que se atrevan a solicitar esa promoción en el trabajo, que se atrevan a moverse más allá, que se atrevan a montar ese negocio, que se atrevan a tomar esas capacitaciones para dar esos seminarios, que se atrevan, que ellos puedan hacerlo. Amén, amén. ¿Por qué nosotros hacemos esto? Mira, como mentores y como líderes tenemos que recordar que nuestros cuidados para con nuestros discípulos y nuestras inversiones en ellos no son para nuestro propio beneficio, sino para el de ellos. O sea, que va a llegar el momento en el que nosotros tenemos que soltarlos. ¿Por qué? Por el bien de un mundo mejor. Por el bien de un mundo mejor. Me siento tan tentado a decir unas cositas, pero Dios me está dando dominio propio. Pero nuestro trabajo, lo voy a decir de esta manera, nuestro trabajo como iglesia y como ministro es nosotros, en tu proyecto personal de vida, tu trabajo es tener una visión lo suficientemente grande para que a ti no te pese el que los tuyos crezcan. Nuestro trabajo como líderes es tener una visión lo suficientemente grande como para que cuando los nuestros crezcan, a nosotros no nos pese, sino por lo contrario, que nuestra visión apoye el crecimiento de la gente, que nuestra visión pueda crear oportunidades para que se levanten más ministros, que nuestra visión pueda crear oportunidades, que la visión de tu empresa pueda crear oportunidades para que la gente se pueda desarrollar, que puedan crecer, que puedan haber promociones, que puedan haber oportunidades de transfer, que puedan haber oportunidades apostólicas. Mi gente, esto se trata de enviar gente a las naciones, ¿me entiendes? Esto se trata de enviar gente a las naciones. La visión de nosotros no se puede estancar porque yo me conformé con algunos miembros en la iglesia. Voy a pasar a lo próximo. El versículo 9 dice: y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. El versículo 10 es aquí el clave. Ester no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Así que Ester sabía cuándo hablar y sabía cuándo se veía más bonita calladita. El tercer principio de mentoría y paternidad espiritual, esto es algo que nosotros necesitamos impartir sobre los nuestros: comunicación asertiva. Comunicación asertiva. Enseñarle a los nuestros cómo expresarse. Porque pueden tener los mejores dones, pueden tener los mejores talentos, pero si no lo saben comunicar, ¿de qué les vale? O si no saben cuándo callar, pues tampoco van a crecer. Dios hizo su creación con la palabra. Así de importantes son las palabras. Dios hizo los cielos y la tierra con las palabras. Y asimismo nosotros con nuestras palabras creamos también nuestras oportunidades. Yo puedo tener el mejor producto del mundo, pero si no sé venderlo, nadie me lo va a comprar. Yo puedo ofrecer el mejor servicio del mundo, pero si no sé cómo ofrecerlo, si no sé cómo comunicarlo, si no sé cómo expresarlo, nadie me lo va a comprar. Y yo podría ser mucho mejor que mi competencia, pero por cuanto no tengo esas competencias comunicativas,
pues entonces no me van a contratar a mí, van a contratar a aquel que a lo mejor tiene un producto más porquería que el mío, pero como lo vende mejor, se lo compran a él. Comunicación asertiva es saber qué decir y qué no decir. Es saber cuándo hablar y es saber cuándo callar. Es saber cómo hablar. Y nuestro trabajo como líderes y como mentores tiene que ver en gran medida también con esto. Yo tengo que enseñarle a mi gente cómo expresarse. Tengo una batalla ahora mismo con el grande mío, que está echando para atrás porque tenemos un chiquito que habla como un bebé y de momento el grande quiere hablar como un bebé y estamos tratando de reforzarle. Tú no eres un bebé. Si ya tú estabas hablando como un nene grande, ¿por qué estás? Y esto es parte del trabajo, meternos en las dinámicas de ellos para poder entender y ayudarlos a procesar los cambios que podrían estar experimentando. Versículo 11. Sigo. El número 3 fue comunicación asertiva. El versículo 11 de Esther capítulo 2 continúa por aquí diciendo: y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y el cuarto principio de mentoría es seguimiento. Seguimiento. El trabajo del mentor no terminó en el momento de la victoria del discípulo. En el momento en que posiblemente yo tuve que soltar y entregarle, como le dicen, if you love it, let it go. O sea, si tú amas una cosa, déjala ser libre. Como los pajaritos que tú estás criando y llega el momento en el que uno lo suelta. No es fácil. No es fácil. Después que tú crías un hijo, ¿verdad? Después que tú crías un hijo y tú lo ves desarrollarse y llegar hasta un nivel y de momento ver que se va a estudiar, se va a independizarse, se va a casar, se va. Ese proceso también es doloroso para el mentor. Pero a pesar de ese proceso, yo necesito entender que ese proceso no me desconecta de mi rol como mentor, sino que tiene que haber un seguimiento. Tiene que haber un seguimiento. El trabajo del mentor no termina al momento del triunfo del discípulo. Por el contrario, el seguimiento es lo que garantiza que se sostenga la victoria. ¿Por qué? Porque cuando Esther se fue allá y estaba en la casa del eunuco y estaba en todo ese proceso de preparación, de seguro que Esther tenía muchas dudas, de seguro que Esther estaba bien asustada, de seguro que Esther no sabía lo que estaba haciendo, de seguro que Esther tenía muchas inseguridades, ella estaba experimentando algo nuevo. Pero ver que Mardoqueo pasaba por ahí todos los días, a ella le recordaba su preparación, a ella le recordaba las enseñanzas. A ella posiblemente le daba una oportunidad también para ir y mira, ¿estás bien? Estoy bien, pero me está pasando esto, ¿qué hago? Y Mardoqueo entonces allí le daba un consejo: creo que puedes hacer esto, yo creo que puedes hacer lo otro, creo que debes decir esto, creo que no debes decir lo que estás pensando decir. Y es el seguimiento el que garantiza que ese triunfo se pueda sostener, que no pueda ser, que no sea descartada. Amén. Y número 5, el principio número 5 de mentoría y paternidad espiritual es cobertura. Cobertura y protección. Mira cómo dice el versículo. Dice que Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. ¿Cómo me están tratando la nena? Él fue como padre espiritual. Él fue como padre espiritual. A ver, ¿te están tratando bien? Si no, agaja tus cosas y nos vamos. Y esa protección es un elemento clave dentro de la cobertura. Tiene que haber una protección. Tiene que haber una protección. Yo tengo que estar pendiente para ver si tú estás bien, si no estás bien, qué está pasando, qué es lo que hay que hacer. ¿Hay que salir corriendo o no hay que salir corriendo? ¿Hay que movernos o no hay que movernos? ¿Hay que tomar acción o no hay que tomar acción? Y esa parte de la protección es parte, y aquí es que se ve la verdadera paternidad. Cuando un líder está pendiente. Cuando un líder está pendiente, cuando un líder, mira, y si nos tenemos que reunir hoy mismo, nos reunimos hoy mismo. Si hay que hablar hoy mismo, hablamos hoy mismo. Si hay que salir corriendo, salimos corriendo hoy. Tú me dices y protección y cobertura.
Estamos terminando ya. El versículo 12. El versículo 12 dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses de óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Así que era un proceso de preparación bien riguroso. 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. O sea, yo imagino que cuando llegaban al rey, eso era una cosa impresionante. El olor de esa mujer tenía que haber sido una cosa impresionante. Esta mujer llevaba 1 año bañándose en perfume. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Y yo me imagino que habrán habido algunas que eran bien conservadoras y otras que eran bien exageradas. No, yo quiero este traje y por encima esta otra pieza, y yo quiero esta falda y por encima una falda más larga, yo quiero estos zapatos y los quiero con tacones y quiero que me pongan 25 collares y quiero las pantallas más largas. Y cuando esa mujer iba entrando allí a la casa, rey, llegué, toda sudada, yo me imagino por estar cargando todo ese jabulú de cosas. Entonces la doncella venía al rey así. Ay, santo. El versículo 14 decía, ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres. O sea que no pasaba a la casa del eunuco, ella pasaba a la casa segunda. Ya había pasado por ese proceso con el rey, había pasado una noche con el rey. Al cargo de Sasgaz, eunuco del rey, esa segunda casa, guarda de las concubinas, porque ya había pasado de ser una virgen a ser una concubina del rey. Salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Así que podía pasar a esa segunda casa a menos que el rey la mandara a buscar por nombre. Cuando le llegó a Esther, en el versículo 15, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey. Así que mientras las demás estaban pidiendo prendas de oro y diamantes y trajes sobre trajes sobre trajes sobre trajes, maquillaje sobre maquillaje, y se habrán echado 20 perfumes diferentes para poder, tú sabes, ir bien empampaná para allá, Esther ninguna cosa procuró sino la que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. ¿Perdón? Pidió lo que le dijo, ella no pidió nada, ella se dejó guiar por el eunuco. Y ese es el sexto principio de mentoría. Nosotros necesitamos enseñarles a nuestros discípulos lo que es sujeción estratégica. Sujeción estratégica. Sujeción estratégica no es que yo le voy a hacer caso a las demás doncellas, porque las demás doncellas a lo mejor tienen una visión bien distorsionada y no saben lo que están haciendo. Sujeción estratégica es yo saber a quién yo le voy a hacer caso. Yo escoger a quién yo le voy a hacer caso. Esther había entendido el valor de la mentoría. Esther había entendido que el haber tenido a Mardoqueo como su mentor durante todos esos años, a ella le dio una ventaja por encima de las demás. ¿Por qué? Porque ella sabía cómo expresarse. De seguro que en todo ese país había mujeres bien hermosas. De seguro que en ese país habían, ¿sabes?, mucha competencia en ese concurso de Miss Universe. Pero ¿qué fue lo que la distinguió de las demás? Ella sabía expresarse, ella sabía conducirse, ella sabía cuándo callar, ella sabía cuándo hablar, ella sabía cómo comportarse, ella sabía seguir instrucciones. Y desde el momento en que ella entró en esa casa, el eunuco dijo, esta es diferente. A esta yo le voy a dar más instrucciones que a las demás. A esta yo le voy a asignar más. ¿Sabes qué? La sujeción estratégica desata mayores recursos sobre nuestras vidas. A la hora de seleccionar una persona en un grupo de trabajo para una promoción, es bien raro que seleccionen al rebelde.
aunque tenga mayores competencias, aunque tenga más capacidades. Pero tú no puedes trabajar conmigo, tú no te dejas llevar, tú no sabes seguir instrucciones, tú no sabes escuchar. Pues entonces, aunque yo sé que tú tienes la capacidad, pero no te voy a escoger porque tengo a este otro que posiblemente no tiene ese nivel de desarrollo como el tuyo, pero este me hace caso. Con este yo puedo trabajar, este me escucha. Y Esther estaba en una ventaja y ella había podido reconocer que el haber tenido un mentor a ella la había ayudado. Y en el momento de ella pensar, ¿a quién yo le voy a hacer caso? ¿A estas que llegaron ayer o al eunuco que vive aquí y se dedica a esto? Esta es su especialidad. Y ella pudo identificar que dentro de su vida no tenía que tener un solo mentor. Y en nuestras vidas nosotros no tenemos un solo mentor, no tenemos que tener un solo mentor. Yo puedo tener un mentor en el ámbito profesional y yo puedo tener un mentor en el ámbito espiritual. Yo puedo tener un mentor en ámbitos comunitarios y en ámbitos sociales. Yo puedo tener otro mentor en otros ámbitos. Y nosotros necesitamos reconocer el valor de la mentoría. El valor de las personas que han llegado a nuestras vidas. Y la sujeción es como una mala palabra en la iglesia, ¿verdad? Nadie quiere sujetarse. Nadie quiere que le digan qué hacer. A nosotros no nos gusta. Pero la sujeción es un concepto bíblico y la sujeción saludable nace de la confianza. Nace de la confianza. Y esto te lo voy a probar con la palabra. Efesios capítulo 5, versículo 24. Efesios 5, 24. Y estoy terminando, te lo prometo. Te lo prometo que estoy terminando ya. Efesios capítulo 5, versículo 24 es un versículo bien controversial. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Lo dice la Biblia. Voy para allá. Porque el problema de la iglesia es que predica este versículo solito y no predica el que viene después. Y el que viene después yo creo que es más importante que ese mismo versículo 24. Mira lo que dice el versículo 25. Maridos, amen a sus mujeres como ustedes quieran. No, mira lo que dice. Amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. A mí se me hace fácil sujetarme a Cristo porque Cristo se entregó por mí. Más nadie hace eso por mí. Más nadie ha ido a la cruz por mí, más nadie se crucificó, más nadie aguantó latigazo, más nadie aguantó bofetá, más nadie aguantó humillaciones, más nadie lo hizo por mí, pero Él sí lo hizo. Entonces yo puedo confiar en Él, porque Él me ha demostrado que yo puedo confiar en Él. Y esa es la base de la sujeción en el matrimonio. Y esa es la base de la sujeción en la relación de mentoría. Yo puedo confiar en el consejo que tú me das porque yo te estoy viendo a ti que tú me amas y que tú no me vas a decir a mí un consejo para hacerme daño, ni para perjudicarme, ni para limitarme en mi desarrollo, porque tú me amas tanto que tú te entregas por mí. Y la mentoría es eso. La mentoría es una relación de amor. Yo quiero que mis discípulos crezcan, que se desarrollen, que se independicen, que puedan alcanzar mayores alturas. Y ese es mi último punto. Mi último punto es el número 7, enfoque en la victoria mayor. El enfoque del mentor tiene que ser en la victoria mayor. En la victoria mayor. Mira lo que dice en el versículo 16 de Esther capítulo 2. Dice, fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Siento una inquietud fuerte del Espíritu.
en recalcar un poquito más esto del matrimonio. Porque todos nosotros estamos en la oportunidad de tener una relación y es bien importante que nosotros podamos reconocer cuáles son los roles que nos corresponden. ¿Cuáles son los roles que nos corresponden? Yo no puedo exigir lo que yo no doy. Y en ese desbalance es que se forman todos los conflictos en las relaciones. Yo no puedo exigir sujeción si yo no amo. Y así mismo, esto es lo que nosotros tenemos que estar bien conscientes, ¿verdad? No es amar como yo quiero amar, es amar como Cristo amó. Es de una manera entregada, es que yo doy lo que sea por ti. Yo hago lo que sea por ti. Es que yo me muevo y hago lo que... Y si yo logro demostrar eso, entonces la sujeción va a fluir naturalmente. ¿Por qué? Porque se va a desatar la confianza primero. Y cuando hay confianza, yo puedo seguirte a donde sea. Tú me dices que vaya contigo a tal sitio y vamos para tal sitio. Tú me dices que nos vamos a mudar, nos mudamos. Tú me dices que vamos a enfrentar un nuevo reto, lo enfrentamos. Tú me dices que vamos a montar un negocio juntos, lo montamos. Tú me dices que... y nos vamos, tú sabes, a todas. Pero es porque se ha desarrollado esa confianza. Y de momento yo puedo entender, yo de verdad que puedo confiar en ti. Y entonces no me cuesta sujetarme a mis líderes. No me cuesta sujetarme a mis líderes porque mis líderes me han demostrado que puedo confiar en ellos. Que tienen mi mayor beneficio en su mente, que tienen mi mayor victoria en su enfoque. No están pensando en su agenda personal, no están pensando en qué pueden sacar de mí, no están pensando en qué provecho puedan sacar de mí, no están pensando en cómo utilizarme, están pensando en cómo me pueden impulsar. Y si yo puedo percibir eso de mis líderes, si yo puedo percibir eso de mi relación, si yo puedo percibir eso de la gente que me rodea, mira, no, confío. Y como confío, me sujeto. Cuando hay iniciativas, yo camino contigo. Yo camino contigo porque me has demostrado que puedo confiar en ti. Versículo 17. El versículo 17 de Esther capítulo 2 dice: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti, que era su ex. Hizo luego el rey un gran banquete a todos los príncipes y siervos, el banquete de Esther. Mira esto, qué brutal. El banquete de Esther. Y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. O sea, mientras Esther estaba en la casa de Mardoqueo, Mardoqueo era la estrella. Aquí mando yo, la autoridad soy yo te amo a ti y yo te inspiro esa confianza, pero tú te sujetas a mí. Y yo te voy a dar orientación, yo te voy a dar mentoría, yo te voy a dar dirección, porque aquí yo soy el líder. Pero en el momento de la prueba, Esther estaba preparada y Mardoqueo la preparó para eso. Y en el momento de la prueba, ella llegó a ser elevada al lugar más alto en todo su país. Se hizo el banquete de Esther. Y nuestro enfoque, nuestras metas como líderes para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestros discípulos, para las personas que nos están mirando, para las personas de las cuales nosotros estamos testificándoles a Cristo. Nuestro enfoque para con cada uno de ellos tiene que ser la victoria mayor. Que ellos puedan lograr 3 cosas. Número 1, que alcancen sus metas. Número 2, que sobrepasen sus metas. Y número 3, que sean más grandes que nosotros. Que nuestros hijos sean más grandes que nosotros. Ese es Y yo creo que mis padres querían que yo fuera más grande que ellos. Ellos invirtieron en mi educación. Ellos invirtieron en clases de música. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Quieres coger esa guitarra? Pues vamos a ponerte en clases de guitarra. ¿Tú quieres? En alguna ocasión me dio una fiebre de baloncesto. Me pusieron a coger clases también. No servía para eso. Les voy a pedir que se pongan de pie. Pero nuestro trabajo es ese.
Es nosotros invertir en ellos sin esperar un beneficio personal a cambio. Es nosotros invertir en ellos solamente con la expectativa de que ellos puedan alcanzar sus metas, de que ellos puedan sobrepasar sus metas, que ellos mismos puedan sobrepasar sus propias expectativas, que ellos puedan ver el potencial que tienen, que todavía posiblemente no lo han reconocido, pero al ellos lanzarse e intentar esas cosas, ellos mismos se van a sorprender con sus logros. Y nosotros enfocarnos y esmerarnos, invertir en ellos, sembrar en ellos, amarlos, cuidarlos, protegerlos, guiarlos, dirigirlos, para que algún día ellos puedan llegar a ser más grandes que nosotros. Más grandes que nosotros. El trabajo de crianza no termina. El trabajo de crianza no termina. No termina. El hecho de que se hayan independizado no significa que mi trabajo terminó. No, porque ellos pueden alcanzar mucho más. Y todavía hay un elemento de su propio crecimiento que depende de mí. Depende de mi seguimiento. Depende de mi amor. Depende de mi cuidado. Por eso nosotros tenemos que, como mentores y como líderes, ser personas estables. Ser personas que también estemos echando para adelante, que estemos dando un modelaje de crecimiento, que estemos dando un modelaje también de seguir avanzando. Que nosotros, cuando les demos esos consejos, que se los demos con autoridad. Que se los demos con autoridad. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú seas más grande que yo. Y yo te digo esto aunque te moleste. Te lo digo porque yo quiero que tú seas más grande que yo. La mentoría no es pasarle la mano. El cuidado y la educación no es pasar la mano. La educación es corrección en muchos casos. Y nosotros como líderes y como mentores también tenemos que tener esa autoridad para nosotros también corregir a las personas, porque si no los corregimos no van a crecer. Ay. ¿Alguien fue bendecido con la clase de hoy? Gloria a Dios. Esto es diseñado para el liderazgo. Dios me dio esta palabra porque yo creo que aquí hay líderes aquí. Hay líderes en la casa. Yo creo que Dios sabe que hay líderes aquí. Hay personas que tienen un liderazgo en sus casas. Nosotros no fuimos llamados a hacer cola, fuimos llamados a hacer cabeza. No fuimos llamados a estar por debajo, fuimos llamados a estar por encima. Pero no por encima con una autoridad de jefe, sino con una autoridad saludable. Con una autoridad saludable. Y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo aquí. Tiene que haber un cuidado. En estos días yo leí en Facebook un líder que puso... Son muchos los líderes que quieren tener hijos, pero pocos los que quieren ser padres. Y la mentoría y la paternidad espiritual, una cosa no puede venir sin la otra. Dios nos va a dar en la medida en que nosotros estemos dispuestos a dar. En la medida en que nosotros estemos dispuestos a cuidar, a proteger, a amar, a sembrar. Que no es responsabilidad en la crianza, no es responsabilidad de los hijos sostener a sus padres, sino que es responsabilidad del padre sembrar, invertir, sacar ese tiempo, cuidar, proteger, amar. Ay, santo. Eso no descarta el principio de la honra. El principio de la honra es que yo bendigo la fuente que me bendice. Porque nosotros no somos niños, ¿verdad? Así que no aplica en ese sentido, pero ¿me entienden? Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por este día, Padre, porque tú has traído líderes a la casa hoy. Tú has traído líderes a la casa hoy. Aquí hay líderes, Señor, que están ejerciendo liderazgo y que posiblemente no lo sabían. Liderazgo en sus casas, liderazgo en sus familias, liderazgo en sus lugares de trabajo, en sus comunidades, que posiblemente te ven como una persona diferente porque esperan algo diferente de ti y porque necesitan algo diferente de ti. Y Dios te puso en ese lugar con un propósito para que tú seas cabeza y no cola, para que tú te actives y tú te levantes como una persona de autoridad y como una persona de identidad en un llamado real. No es un llamado a estar por debajo, es un llamado a ejercer un liderazgo, es un llamado por cuanto tú eres hijo de Dios, por cuanto tú eres hija de Dios. Yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú bendiciendo en este lugar a cada uno de nosotros, Padre. Que tú nos ayudes, Señor, a recordar estos principios que nos has traído en la noche de hoy, Padre. Yo te pido que nos ayudes a ponerlos por obra y que tú
actives el liderazgo, Señor, en cada uno de nosotros. Que tú actives el liderazgo en cada uno de nosotros. Que tú actives, Señor, este sentimiento de responsabilidad, este sentimiento de compromiso. Y yo sé, Señor, que las personas que nos están siguiendo van a crecer. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús un tiempo de crecimiento, un tiempo de aceleramiento, un tiempo de desarrollo y crecimiento profesional y ministerial. En el nombre poderoso de Jesús, un tiempo de desarrollo y crecimiento educativo sobre nuestros hijos, Señor. Una educación saludable, una educación íntegra, Señor. Una educación, Padre, para que sean empoderados y elevados también a alturas que posiblemente nosotros mismos nunca llegaremos a alcanzar, Señor. Pero por cuanto nosotros nos estamos identificando con tu palabra, Padre, nos estamos comprometiendo a levantar a los nuestros por encima de nosotros, Señor, para que puedan alcanzar, Padre, a ser más grandes que nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia de Jesucristo dice amén. Dale un aplauso fuerte allí al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gracias, Señor.